El ciclismo y los cartuchos de CO2. ¿Qué es el CO2? Es dióxido de carbono, que es un gas refrigerante que en este caso se mantiene en estado líquido dentro del cartucho y al salir de su recipiente pasa a estado gaseoso, enfriándose rápidamente, expandiéndose. Esto provoca el inflado de la rueda y el aumento de la presión en el interior. ¿Cómo usar un cartucho de CO2? Este sistema de cartuchos está formado normalmente por dos piezas, por el cartucho y por un adaptador o conector. El cartucho de CO2 suele estar disponible habitualmente en tamaños de 16, de 20 y de 25 gramos, normalmente. Y con el auge de las bicicletas con neumáticos mucho más anchos, también ha empezado a surgir tamaños superiores como los de 40 y 45 gramos, pero todavía no presentan mucha difusión. Normalmente vas a encontrar los cartuchos de 16, de 20 y de 25 gramos. La segunda sección o parte del cartucho de CO2 es el adaptador o conector, que presenta una boquilla donde se enrosca el cartucho de CO2 y la otra boquilla para enroscarlo en la válvula de la rueda. En cuanto a los adaptadores, existen dos tipos. El adaptador simple, que se conecta directamente al cartucho sin ningún tipo de regulación e inyecta todo el CO2 en el interior del neumático sin la posibilidad de interrumpir el flujo del gas. En cambio, el segundo modelo, que es el más usado, tiene la posibilidad de regular el caudal e interrumpirlo al mismo tiempo. De estos dos modelos, el más recomendado sería el segundo, ya que dependiendo del tamaño del cartucho y de la capacidad del neumático, podrías necesitar controlar el llenado del CO2 para evitar pasarte del máximo de la presión que requiere tu neumático, caso contrario podría explotar por el exceso de presión. Ahora bien, desde hace algún tiempo los cartuchos de CO2 se han ido convirtiendo en un elemento muy importante para algunos ciclistas. Sin embargo, su uso todavía no es muy difundido. Quizás se deba a la existencia de defensores y detractores en relación al uso de estos cartuchos de CO2, ya que está compuesto de dióxido de carbono en estado líquido. En este sentido, los que se oponen al uso de estos cartuchos de CO2 basan su oposición en el hecho de que el CO2 está muy presente en nuestra atmósfera en estado gaseoso y es uno de los elementos que cada vez va en aumento y sus efectos inmediatos son el denominado efecto invernadero o calentamiento global, que cada vez está alterando el comportamiento atmosférico. En otros casos, algunos consideran que los cartuchos de CO2 presentan más desventajas que ventajas y prefieren el uso de la bombilla o inflador manual. En tanto, otras personas se oponen o se resisten al uso de los cartuchos de CO2 por desconocimiento. En cambio, los que ya usan los cartuchos de CO2 encuentran grandes beneficios, como la rapidez en el inflado de sus neumáticos, que es fácil de transportar y en muchos casos se convierten en recurrentes usuarios de los cartuchos de CO2. Dicho esto, pasemos a enumerar brevemente 5 ventajas y 5 desventajas. Ventajas. Número 1. Tiene un tamaño reducido y es fácil de transportar. Es pequeño y es liviano. Número 3. Es rápido para inflar y te permite obtener mayor presión en tus ruedas. Número 4. Te ahorras el tiempo en el inflado. Número 5, te presenta la posibilidad de llenar de presión a las llantas túbeles, algo que no se puede conseguir con los infladores manuales o lo de transporte. Es muy difícil lograr alcanzar la presión que necesitan tus neumáticos túbeles para obtener el sellado. En cambio, con los cartuchos de CO2, evidentemente no hay ningún problema. Desventajas. Es de un solo uso, así que es una desventaja. Se usa, se desecha. Número 2, el precio no es muy accesible. Número 3, los cartuchos se enfrían mucho al usarlo y podría causar quemaduras en las manos. Número 4, no se puede reutilizar. Una vez usado hay que desecharlo. Número 5, los neumáticos inflados con el CO2 se filtra más rápido el CO2 por el tubo o la válvula, mucho más rápido que el aire. Ahora bien, ¿y tú ya has usado los cartuchos de CO2? Si eres de los que ya lo has usado, ¿lo recomendarías? Si eres un usuario recurrente del CO2, ¿cuál es el beneficio más importante de los cartuchos de CO2 según tu opinión? Déjanos tus opiniones, tus comentarios, cuéntanos qué te parece el cartucho de CO2, esperamos que te haya servido. Hasta la próxima.